Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 2 de febrero, un día también pues muy importante en nuestro calendario litúrgico, la presentación del Señor, pero voy a hablar también de un aniversario de la actualidad política del mundo, ¿no? Y es que hoy se cumplen 25 años de la llegada del chavismo al poder en Venezuela. Fue un 2 de febrero, hoy hace 25 años, cuando Hugo Chávez tomó las riendas del poder. Y la verdad es que nuestra nación hermana Venezuela, pues, ha experimentado pues un cambio en estos 25 años terrorífico. Llegó una utopía nacionalista, marxista al gobierno, que, como dice un titular del diario El Mundo de hoy, una utopía que abrió las puertas del infierno. Así es el titular, 25 años de chavismo. La utopía que abrió las puertas del infierno, titula así el diario El Mundo, ¿no? Lo cierto es que desde que tomó las riendas del poder, pues el nuevo hombre socialista venezolano, tiene un sueldo actualmente de $4 al mes. Es un país que vive, ¿no?, con un sueldo, el sueldo mínimo de Venezuela, que reciben muchísimas personas, es de $4 al mes. Lo cual supone, claro, con $4 al mes es absolutamente imposible, ¿no?, poder sobrevivir. Un poco por curiosidad, he estado buscando en internet pues cuánto puede costar un kilo de azúcar, ¿no? Y un kilo de azúcar pues lo puedes comprar por $2. Entonces, claro, la mitad del sueldo se te va en un kilo de azúcar, imagínate, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues ¿cómo se sobrevive? Pues se sobrevive por los bonos del gobierno. Bonos para comprar esto, bonos para comprar lo otro. Entonces, al final es un pueblo esclavizado con los subsidios. Para poder recibir los bonos, como son un regalo del gobierno, pues claro, tienes que ser bueno. Tienes que formar parte de la estructura, si no, no tienes bonos, ¿no? Es un pueblo esclavizado con los subsidios, con todo lo que esto supone, pues que se genera una cultura de buscarse la vida trapicheando. Esto ha generado también 8 millones de venezolanos que han marchado de su tierra, ¿no? 8 millones de venezolanos en el éxodo. Conocemos muchos que viven en nuestros entornos, y muchos de ellos sois oyentes de este programa, y hoy nos queremos acordar especialmente de vosotros, ¿no? Porque estáis padeciendo pues una de las páginas del sufrimiento, de lo que hasta donde puede llegar, ¿no?, pues la manipulación del hombre más fuertes, ¿no?, en la historia. El modelo marxista ateo, que se vivió al otro lado del telón de acero, ese marxismo que perseguía la religión, adquirió pues en Hispanoamérica otro rostro diferente. El rostro diferente pues que tiene actualmente en Nicaragua, que tiene actualmente pues en Venezuela, en Cuba también en otra medida, que es un marxismo que manipula la sensibilidad religiosa
sabe que está ante un pueblo profundamente religioso, sabe que el embate del marxismo de prohibir, de perseguir directamente la religiosidad, como se hizo en la Europa del Este, es un fracaso, pues porque la religiosidad está arraigada en lo más profundo del corazón del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Este ha sido el modelo, ¿no? El modelo marxista hispanoamericano, jugar con esa, manipular esa religiosidad. Nos acordamos todavía, por ejemplo, ¿no?, del presidente Maduro cuando fue por primera vez al pueblo natal de Chávez, una vez que había fallecido Chávez, pues como allí pronunció aquel discurso diciendo que un pajarito con el espíritu de Chávez le había bendecido, y lo decía allí públicamente como que había acontecido algo sobrenatural, y entonces Chávez se le había aparecido en forma de un pajarito que se le había puesto en el hombro y le había bendecido, y así, tal cual, lo soltó, manipulando, ¿no?, pues todos los sentimientos religiosos de las personas, ¿no?, manipulando la idiosincrasia de los pueblos, porque también otra de las cosas que acontecen es pues en esa lectura bolivariana, ¿no?, antiimperialista, que la palabra antiimperialismo pues parece que es como un intento de suscitar unión en torno a los dictadores, ¿no? En el fondo es manipular el patriotismo frustrado, un patriotismo frustrado que, en vez de buscar las causas de la pobreza y del desastre de los pueblos, intenta echar la culpa a los que vengan de fuera, ¿no? Otro signo de esta deriva, ¿no?, totalitaria es la dinamitación de la separación de poderes. No existe separación de poderes en Venezuela, de ninguna de las maneras. Todo está controlado, ¿no? Todo está controlado por el chavismo, y esta es la realidad, ¿no? Es un socialismo que ha destruido Hispanoamérica, ha destruido, ¿no?, la iniciativa social, la iniciativa privada, porque claro, para poder repartir la riqueza primero hay que generarla. Si tú no generas la riqueza, ¿qué vas a repartir? No hay nada que repartir, Entonces, y por cierto, me he olvidado decir algo que es un episodio histórico que yo creo que conviene recordar, y es que, bueno, pues Chávez hizo un intento de creación de una iglesia estatal. Cuando vio que la Iglesia Católica no tenía, no era capaz de someterla plenamente, pues entonces Chávez hizo un intento de crear una iglesia estatal, y para ello recurrió a los sacerdotes secularizados, que claro, que están suspendidos del ejercicio de su ministerio, pero claro, como su sacerdocio es válido, él intentó echar mano de todos esos sacerdotes secularizados para intentar conformar una iglesia estatal, como alternativa a la Iglesia Católica. Bueno, afortunadamente ese intento fracasó absolutamente ante el pueblo venezolano. Aquello fue hacer el ridículo absolutamente, pero creo que una característica de este marxismo a la hispanoamericana es el intento de manipular, o sea, no hacer de la religión un enemigo, sino el intento de manipular absolutamente los sentimientos religiosos de un pueblo, poniéndolos al servicio, ¿no?, de una ideología. Lo cual quiere decir que tenemos que estar siempre atentos para tener capacidad crítica. Y por eso, ¿no?, pues subrayamos tanto en este programa de Sexto Continente que estamos llamados a discernir desde la doctrina social católica a este tipo de socialismos espirituales, para entendernos. Lo que más les molesta es la doctrina social. Les gustaría que la Iglesia no tuviese doctrina social, ¿no?, que la Iglesia sirviese únicamente pues para alimentar sentimientos espirituales, pero sin la capacidad de decir una palabra de discernimiento ante las injusticias que acontecen.
que por ejemplo pues no denunciásemos pues esa dinamitación de la separación de poderes. No, claro, no, eso no les gusta. Quieren que la religiosidad sea únicamente pues un consumo privado, un consumo, si quieres, también ligado a las tradiciones culturales, pero un consumo que no incida en la lectura de la realidad, que se quede ahí dentro. Por eso, bueno, nos acordamos mucho del pueblo venezolano, como también lo solemos hacer de otras naciones hispanoamericanas que están siendo especialmente, ¿no?, aquejadas de este influjo, de esta versión marxista hispanoamericana que tanto daño ha hecho a nuestros pueblos hermanos. Nos acordamos de ellos. Hoy día de la presentación del Señor en el templo también pedimos para ellos esa luz que trae Jesucristo, esperanza de los pueblos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como también en las plataformas de iVoox y de Spotify, y también recordar que hemos comenzado a subir el programa de Sexto Continente al canal de YouTube En Ti Confío, y en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí también podéis encontrar un acceso fácil a los programas de Sexto Continente, ¿no?, sin necesidad de bajar aplicaciones. Bueno, antes de meternos en otros temas, quiero hacer una breve referencia a un mensaje que envié ayer por la noche a redes sociales. Un mensaje que envié a redes sociales a costa de la siguiente noticia que escuché en uno de los informativos de televisión en España, concretamente de Antena 3. Esto es lo que se daba la siguiente noticia, que es algo que está aconteciendo en un ayuntamiento, en un programa educativo que se lleva adelante en el ayuntamiento de Tarrasa. Lo escuchamos. Es un taller infantil de travestismo que organiza el Ayuntamiento de Tarrasa. Lucía Fernández, va dirigido a niños de entre 6 y 12 años. ¿En qué consiste el taller? Pues Sandra, los niños se inventarán un nombre, se vestirán con la ropa que quieran y así construirán otra versión de sí mismos. Además, jugarán a ser drag kids y se imaginarán un cuerpo diferente al que la sociedad impone. Eso es lo que dice el anuncio. Y lo que pretenden es concienciar, aseguran, introduciendo, y esto es textual, la flexibilidad del género desde la plasticidad y el travestismo. 3 drag queen estarán con ellos. Varios grupos políticos han criticado este taller, Sandra. Bueno, esta es la noticia, ¿no? Y yo acompañé esta noticia con la siguiente reflexión. La ideología LGTBI inició su andadura pública bajo el argumento del respeto a unas minorías. Luego pasó a reivindicarse como un derecho hasta el punto de forzar la redefinición del matrimonio o de la misma antropología. Y finalmente se termina infiltrando en la educación de los más pequeños. O sea, es decir, es todo un proceso que, por otra parte, tampoco es que haya sido tan lento, porque este proceso ha ocurrido pues en pocos años. Repito esto, la ideología LGTBI inició su andadura pública bajo el argumento del respeto a unas minorías. Luego pasó a reivindicarse como un derecho hasta el punto de forzar la redefinición del matrimonio o de la misma antropología. Y ahora finalmente se infiltra en la educación de los más pequeños, ¿no? Que claro, pues cuando uno ve noticias como estas, ¿no?, pues que se hagan esos talleres de travestismo para que los niños experimenten, para que entiendan que tienen que comprender la plasticidad de sus cuerpos, que el hecho de ser hombre o mujer tú lo tienes que ir descubriendo, y tú disfrázate de otra cosa y a ver qué tal te sientes disfrazado así, y eso se hace con niños de 6 a 12 años, dice uno,
madre mía, ¿cómo es posible que no se nos enciendan todas las luces de alarma? ¿Cómo es posible que en nuestra sociedad todo esto que está aconteciendo pues no nos haya llevado a plantarnos de una manera más contundente? Creo que esto está llegando a un límite que ya no es cuestión de que esto sea motivo de crítica en el taxi o en la cola de la peluquería no, ha llegado un momento en el que la sociedad tiene que buscar formas de expresar hasta aquí hemos llegado, aquí nos plantamos, ¿no? La educación de los niños no puede ser un caballo de Troya, es que está siendo un caballo de Troya en este momento, ¿no? Porque todas estas leyes de esa esfera LGTBI, todas ellas, cada una de ellas tiene una sección sobre cómo se implementa en la educación, y claro, pues llegamos hasta pues que tengamos que escuchar esta noticia de ese taller de travestismo dirigido a los más pequeños, pues en un municipio como el de Tarrasa, pero que no pensemos que eso que hemos escuchado es algo raro que ocurre en ese municipio. No, lo que ocurre es que en ese municipio pues han tenido digamos pues el atrevimiento de hacerlo público y expresarlo de esa manera tan abierta, pero os digo yo que eso está ocurriendo de una u otra forma, está ocurriendo pues en una parte muy importante del sistema educativo en nuestra patria. Bueno, por eso me pareció adecuado enviar ese mensaje a redes sociales, ¿no? Vamos a dar un paso más y voy a hacer un comentario de una noticia que ayer también nos servía Religión en Libertad, una noticia sobre un estudio que se ha hecho público por el CEU, un estudio del CEU en el cual se hablan de datos duros, la verdad es que son muy duros, de cómo va la evolución de la crisis matrimonial en España. La crisis del matrimonio. Al final, fijaros bien, la clave está en el matrimonio. Hablamos mucho de la familia, pero es que la crisis de la familia tiene como punto emblemático el matrimonio. Me habéis escuchado a mí más de una vez decir que la familia no es un molusco. Eso se lo escuché yo a don Demetrio, el obispo de Córdoba. Le escuché decir, a ver, la familia no es un molusco, es un vertebrado. Hoy hablamos de la familia en plan molusco. No, es un vertebrado. Y si la familia no tiene en sí, ¿no?, al matrimonio como la columna vertebral, claro, viene entonces toda la crisis se desata, ¿no? Por eso creo que lo bueno de este estudio del CEU es que pone el acento en el tema de que el problema está en el matrimonio, o sea, en la crisis del matrimonio, en el que hemos llegado a no ser conscientes de qué valor tan grande tiene la institución matrimonial. Lo que decía Chesterton, ¿no?, de que no solo es el amor el que preserva al matrimonio, sino que es el matrimonio el que preserva el amor. Entonces hay que cuidar el matrimonio. Bueno, entonces los datos son los siguientes. La mitad de los españoles no se casarán nunca. Y la mitad de los que se casen se va a romper su matrimonio. Es un dato estadístico terrorífico, ¿eh? Un dato estadístico terrorífico. Es un desplome el de la nupcialidad muy grande, muy grande. O sea, es verdad que esa nupcialidad se desploma también civilmente, ¿eh? O sea, es verdad que en las bodas sacramentales, pues todavía el desplome es mayor. Pero es cierto también que las bodas por lo civil se desploman también, se desploman. Luego está el hecho de que, claro, pues por ejemplo en el año 1976, el 99%, estadísticamente, el 99%
de las bodas que se hicieron en España en el año 1976 fueron sacramentales por la Iglesia, el 99, en el año 76, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ahora hemos llegado al 20%, incluso algo menos en algunos lugares, ¿no? También esto indica la crisis de pérdida de nuestra identidad católica, ¿no? De una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, estos datos, el 50% de los jóvenes españoles y de mediana edad no se van a casar nunca, no van a llegar a casarse nunca. Son datos extraídos del INE y del Eurostat, y que los ha estudiado el Observatorio Demográfico CEU. Un dato que luego además al mismo tiempo está complementado con que hay una probabilidad, ¿no?, de ruptura de los matrimonios altísima, a la cual ahora voy a hacer referencia. Pero decir que el número de niños que nacen de madres solteras o de madres casadas también ha cambiado completamente. El número de niños que han nacido, ¿no?, en el año 22 de madres no casadas es más de la mitad, el 53%. Estamos hablando de una disminución muy grande de natalidad, ¿no? Y dentro de esa disminución tan grande de natalidad, el 53% de los niños han nacido fuera del matrimonio, cuando era únicamente un 2% en el año 1976. Fijaros bien. Bueno, datos muy fuertes, datos muy fuertes. Ahora, yo creo que hay que también añadir otro dato contundente, que es la cantidad de matrimonios que se rompen. Hay muy pocos matrimonios y un tanto por ciento de ruptura tremenda. Por ejemplo, voy a fijaros qué datos, ¿no? Estos son datos de una gráfica del diario El Mundo. En el año 2013, de 156.000 matrimonios que hubo 100.000 rupturas. O sea, no quiere decir que de esos 156.000 de ellos, no quiere decir que en ese año hubo 156.000 matrimonios y 100.000 rupturas, o sea, un tanto por ciento altísimo, superior, ¿no? Muy superior al, pues casi un 60 y pico por ciento. El 14, parecido, de 162.000 matrimonios y 106.000 rupturas. El siguiente, 169.000 y 101.000 rupturas. O sea, puede haber un más menos, pero el tanto por ciento de los matrimonios que se rompen pues es del 50% o incluso algo más, ¿no? Lo más fuerte fue el año 2020, que como estábamos en pandemia, pues en ese año hubo 91.000 matrimonios y 80.000 rupturas, casi más rupturas que matrimonios, ¿no? Pero vamos, el promedio es que la mitad de los matrimonios se van a romper. Y entonces, los datos son estos: la mitad de los españoles no se casará nunca y la mitad de los que se case se va a romper su matrimonio. Es como para tomarse en serio el tema, es como para tomárselo en serio, porque yo creo que la clave de nuestro cáncer, del cáncer moral, del cáncer espiritual que vivimos, está en la crisis matrimonial, y por eso pues insistimos tanto en que la joya de la corona del esfuerzo que está llamado a hacer la Iglesia Católica en este momento en la vida de Occidente, la gran aportación que hace la Iglesia en este momento es ayudar al matrimonio. Los famosos centros de orientación familiar. A ver, tiene que ser nuestra punta de lanza, son la joya de la corona. Es ejercer esa llamada a ser buenos samaritanos ante un mundo que sufre. Bien, aunque sea de una manera breve, me quiero hacer también eco de que en la propia
en la propia página web de Religión y Libertad, se hace también referencia a las causas principales del divorcio, que han sido publicadas en noviembre pasado en la revista Best Life, una revista que hace ese estudio desde la situación de Estados Unidos, que es parecida a la nuestra. En Estados Unidos al año hay unos 700.000 divorcios, que es el 50% de los matrimonios. El 50% de los matrimonios también en Estados Unidos más o menos llega al divorcio. Entonces, en esa revista norteamericana, Best Life, hablan de las razones más frecuentes por las que un matrimonio llega al divorcio y entrevistan también a distintos psicólogos y terapeutas y han hecho su pequeño estudio de las 20 razones más frecuentes. Bueno, yo no voy a meterme en un estudio tan pormenorizado, que esto requeriría pues un programa casi específico, pero sí, por lo menos voy a intentar recoger, pues eso, muy brevemente, lo que estos psicólogos que han hecho en Estados Unidos ese estudio ponen como razones más inmediatas. Desde el punto de vista, fijaros bien, aquí estamos hablando de que son unos psicólogos, unos terapeutas que intentan ayudar a los matrimonios en crisis, ¿no? Entonces, ponen las siguientes razones principales, las razones inmediatas que ellos ven cuando ven un matrimonio en crisis. La primera, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? La primera dice: un problema que puede tener un matrimonio es el de las discusiones que no tuvo, que debía de haber tenido, pero que no tuvo. O sea, los problemas que eludió. Que esto también pone el cimiento de la ruina del matrimonio. O sea, discutimos por tonterías, pero en el fondo de los temas principales no hemos hablado. Debiéramos de haber abordado muchas cosas que no hemos abordado. Entonces, esto me llamó de la atención. Un problema puede ser las discusiones que no tuvimos, o sea, los conflictos que no abordamos y que están en el fondo de que el matrimonio haya hecho pum, porque es que hay que hablar de los valores de la vida. Hay que contrastar, hay que compartir una visión de la vida, de la familia, hay que compartir cuáles son los valores de la vida, ¿no? En segundo lugar, sí, está también el caso de lo primero ponen como causa las discusiones que no hubo y en segundo lugar, sin embargo, las discusiones constantes, las que deberían de evitar si no se evitan, ¿no? Porque están continuamente pues erosionando, discutiendo de cosas que no llevan a ningún lugar, que no logran ningún progreso, que es un discutir desde la superficie sin haber ido al fondo de los problemas, ¿no? Y esto acaba pues obviamente erosionando la relación. Esas discusiones, dicen ellos, también suelen estar ligadas a una crítica ad hominem, es decir, un ataque al carácter de la persona, una crítica que no aborda temas objetivos, ¿no? Sino más bien son los ataques ad hominem, el que sencillamente me la debes, yo te ataco a ti, o sea, es decir, no abordamos los problemas y nos picoteamos personalmente entre nosotros. Todo lo reducimos a cómo me siento subjetivamente, sin abordar aspectos objetivos, ¿no? Un cuarto síntoma que se describe, ¿no?, de estas crisis es la actitud defensiva. La actitud defensiva, que es bueno, pues en esa situación pues nos ponemos a la defensiva y me cierro y me hago impenetrable, me aíslo o me pongo al mismo nivel que el otro. Pero la actitud defensiva nunca tendrá éxito. Yo para no meterme en problemas me aíslo. Bueno, pues entonces el matrimonio sin duda
En quinto lugar, también se manifiesta como una causa muy evidente, nuestra falta de espíritu de sacrificio. Claro, esto es muy, muy clave, ¿eh? Nuestra falta de espíritu de sacrificio. Es que para poder llegar al matrimonio es clave que alguien haya sido educado en dar la vida. Si tú no has sido educado en dar la vida, ir al matrimonio es, vamos, yo suelo decir así un poco en plan irónico, pero que yo creo que tiene, ¿no?, pues una gran verdad, que ser un egoísta y estar casado es tan incompatible como ser ateo y ser cura. A ver, ser ateo y ser cura es bastante incompatible. Y ser egoísta y estar casado, pues parecido. Porque claro, al final en el matrimonio hay un darse. Y entonces la clave está en que yo me doy, yo me levanto y preparo el desayuno y venga, y entonces le doy una alegría al otro porque me he despertado antes que él y he dejado todo preparado, y entonces el otro, pero qué pronto te has levantado. A ver, así se construye la vida. Y tú vas por delante tirando y entonces le estimulas al otro para que el otro tire también, y es así. O sea, la generosidad es estimulante, ¿no? El egoísmo y la comodidad pues hacen que perdamos, ¿no?, la ilusión de la entrega. Y luego, por último, yo estoy haciendo un resumen resumidísimo de un estudio que es más amplio, que está también un poco ya incluido en lo que he dicho, ¿no?, que es la falta de racionalidad. Es decir, tenemos que tener capacidad, tenemos que hablar, que tenemos que tener lugares en los que nos sentemos y digamos, a ver, hagamos un plan de emergencia. Cuando tenemos problemas, ¿cómo los abordamos? Eso tiene que estar hablado. ¿A mí qué es lo que me ayuda? ¿A mí qué es lo que me dificulta? Tiene que haber a ver, las cosas son previsibles. Luego, si las cosas son previsibles, tienen que estar también reflexionadas. Tiene que haber un plan estratégico entre nosotros. O sea, tenemos que tener esa capacidad de sentarnos y hablar. O sea, más racionalidad, que incluye igual también el que pidamos ayuda cuando necesitemos que pidamos ayuda. Oye, y cuando tenemos momentos como esos, pues pediremos ayuda a esta persona que es de nuestra confianza, a este, al otro, ¿no? Pero esa falta de racionalidad, de tener un plan, tengo un proyecto, tengo una estrategia, eso tiene que existir, ¿eh? Esto es tan evidente como cuando un obispo va a una parroquia y está hablando con el párroco y le dice: oye, pero ¿cómo van las cosas en la parroquia? Bueno, y las programaciones, bueno, no hay consejo parroquial en la parroquia, no, bueno, yo me arreglo con uno y con otro. A ver, un momento, pero ¿tú sabes lo importante es que haya un consejo parroquial en la parroquia, que nos sentemos a pensar, que digamos, ¿cómo van las cosas? ¿Qué creéis que sería bueno hacer para que esto fuese mejor? ¿Qué carencias tenemos? O sea, ese esfuerzo de reflexión tiene que haberlo en una parroquia. Si no funcionamos en cada momento dependiendo de cómo haya salido el día, pues eso mismo tiene que haber en una familia. Mutatis mutandis, como dice el refrán, ¿no? O sea, tiene que haber una racionalidad. Las cosas tenemos que abordarlas. Hay que pensar las cosas de fondo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que creo que es un esfuerzo grande, ¿no?, el que se ha hecho en ese número de la revista Best Life, número de noviembre del año 23, en el que se habla de las 20 razones más frecuentes por las que un matrimonio concluye en divorcio. Bueno, hoy es 2 de febrero, bueno, día de la presentación en el Señor. Vamos a escuchar esta canción de Hermana Glenda, en la que nos comparte el cántico de Simeón, que hoy resuena en todas las en todas las iglesias en la lectura del Evangelio. Pero además voy a decir voy a recordar, y los oyentes de Radio María, que rezan las completas con la radio por las noches, se acordarán que la Iglesia todos los días
reza este cántico de Simeón. Si aquel anciano allí hubiese supuesto que esa oración que él hacía al ver al niño Jesús presentado en el templo iba a ser la oración que la Iglesia de todo el mundo rezase todas las noches antes de acostarse y descansar, hubiese alucinado aquel anciano Simeón. Vamos a escuchar y a rezar con este cántico de Simeón cantado por la hermana Glenda. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, Israel. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, irse en paz. Continuamos esta edición del programa Sexto Continente que realizamos en este día en el que Jesús es mostrado como luz ante las naciones y en el momento en el que Jesús es ofrecido al Padre en el templo. Vamos a tener también el momento de la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para vuestra participación en el programa, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Y a Marta, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es Sergio, que nos escribe desde Cuenca. Escuché su recomendación sobre la película Nefarius, que está a punto de estrenarse en España. Se agradece mucho que usted comparta públicamente las películas que a usted le han hecho más bien, o dicho de otro modo, las que más valora. Pues bien, ¿se atrevería usted a dar un listado de las películas, series y documentales que considera más recomendables? Bueno, vaya por delante que yo no soy ningún especialista, ¿eh? Hay personas que son, vamos, incluso me refiero en el ámbito eclesial, ¿eh? En el ámbito eclesial, pues hay sacerdotes que son unos cinéfilos y que esto lo tienen muchísimo más trabajado, ¿no? Pero bueno, yo comparto algunas películas que algunas son muy recientes, como esta de Nefarius que recomendé en el programa anterior, pero otras son muy, pues vamos, unos clásicos, ¿no?
Yo en el fondo no sé distinguir tanto de lo que es contemporáneo de lo que tiene ya muchos años. Las que a mí más bien me han hecho, para entendernos. Bueno, pues yo me atrevería en cuanto a películas, a hablar, voy a hablar de un listado de 20 películas, ¿no? Hace poco me hicieron una entrevista en la revista Misión, que supongo que se publicará dentro de poco. Y en esa entrevista te dicen, a ver, al final, pues eso es típico en los periodistas, ¿no? Pues diga, no sé qué, un lugar favorito, una cosa algo que le gusta para comer, no sé qué. Entonces me preguntan, una película. Y yo, ya sé que es muy arriesgado esto, ¿no? Pero dije Little Boy de Eduardo Verástegui. La puse como la primera en la entrevista, como mi película favorita, Little Boy de Eduardo Verástegui, que creo que es una maravilla y es una película que se estrenó en el año de la misericordia y se adentra en las obras de misericordia. Me parece una belleza de película tremenda, ayuda mucho también para abordar esta crisis de la figura paterna que tenemos en nuestro tiempo, los complejos que pueden tener los niños. O sea, me parece una maravilla, Little Boy. En segundo lugar, Un hombre para la eternidad. Un hombre para la eternidad, que es una película pues ya con muchos años, en la que se transmite la vida de Santo Tomás Moro. Siempre me pareció una maravilla. En tercer lugar, La cabaña, que llevó al cine esa novela en la que se habla del misterio, ¿no? Muy atrevida, el misterio de la Santísima Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero además ligado a todas las heridas, ¿no?, que hay en el corazón del hombre. Me parece una joya, La cabaña. Cuarta, un clásico, Adivina quién viene a cenar esta noche. Es una maravilla. Quinto, Qué bello es vivir, también, que otra película maravillosa, ¿no? Pues que tantas veces se ha puesto en las Navidades en muchas cadenas televisivas. Sexto, Rebelión en las aulas, con Sidney Poitier, me parece la séptima, Yo confieso, de Hitchcock, me parece buenísima. Octava, Quo Vadis. Novena, Pablo, el apóstol de Cristo. Décimo, La pasión de Cristo, de Mel Gibson. Un décimo, pues quizás diría Nefarious. Antes igual hubiese dicho El exorcista, la película del exorcista, que creo que era buena, pero yo creo que Nefarious pues todavía creo que mejor a la del exorcista. El número 12 lo reservaría para 12 hombres sin piedad, aquella famosa producción que primero fue norteamericana, pero luego se hizo, ¿no? Hecha por actores españoles, que me pareció maravillosa. 13, Resucitado. 14, Cartas a Dios. 15, El estudiante. 16, Escarlata y Negro. 17, Los Miserables, pues una obra también inolvidable, ¿no? 18, Incondicional. 19, La última cima, esa producción de Cotelo que tanto bien ha hecho, ¿no? Y 20, pues El grito silencioso, El grito silencioso, que también removió tantas conciencias, pues para hacer caer en cuenta de lo que es el aborto, ¿no? Bueno, yo me atrevería a hacer un listado como ese. Luego, pues, en imágenes o en dibujos animados, bueno, no sé exactamente cómo se le designa, ¿no?, a las películas que están hechas, pues con esas animaciones. Para mí, mi favorita, sin duda alguna, es Se armó el Belén. Se armó el Belén, que es una película de animación que yo creo que sirve para todos, que es una maravilla sobre el nacimiento del Señor. Otra es El gran milagro,
otra es El hombre que hacía milagros, y El progreso del peregrino. Yo creo que estas 4 son de animación, que sirven perfectamente para los niños y para los adultos, ¿no? Series, pues a ver, pues la serie de Chosen, pues es buenísima. Algunos, por cierto, me habéis preguntado, esa serie, pero no está hecha por católicos. Bueno, a ver, entre sus productores hay protestantes, hay católicos, pero la verdad es que la serie es buenísima, de Chosen, Está haciendo mucho bien a muchas personas. Sin olvidar algunas series que como que fueron unos auténticos clásicos, ¿no? Como la famosa serie de Teresa de Jesús, de Concha Velasco, que aquello fue pues una maravilla, la de Teresa de Jesús. Y luego también hay que decir que el género de los documentales pues también ha hecho mucho bien, o sea, sin ser películas, pero ha hecho mucho bien. Por ejemplo, aquí tengo también un listado de documentales muy buenos, ¿no? Uno de ellos, Amanece en Calcuta. Otro de ellos, Converso. Otro, El gran silencio. Otro, Libres. Otro, Yo creo. Otro, Érase una fe. Érase una fe. Otro, no, pues, Corazón ardiente. Corazón de padre. Estas producciones pues son muy interesantes. Hospitalarios, sobre el tema de la hospitalidad de Lourdes. Tierra de María, El mayor regalo, ¿no? Estos últimos de Cotelo, pues que creo que son documentales pues muy buenos, ¿no? Bueno, pues si yo hago un poco memoria digamos, de las películas animadas, de documentales, ¿no? Pues quizás estas son las que a mí más bien me ha hecho. Bien, es verdad que yo soy de los que al año igual he visto 2 o 3 películas al año, Pues aquí yo que estoy lejísimos de ser un cinéfilo, porque habré visto 2 o 3 y además y con motivo de que te dicen que se estrena una cosa, ya ve si va usted a verla, porque es que no nos da la vida para más, Bueno, pues damos paso a la siguiente pregunta. Un oyente nos comparte: buenos días, monseñor. Me gustaría, en la medida de lo posible, que mi nombre permaneciera en el anonimato. Llevo 3 años trabajando y los 3 años han sido en el sector de auditoría. Estuve 1 año y medio en una auditoría pequeña de mi ciudad y ahora es en una de las empresas más grandes del sector. Es verdad que no me gusta dedicarme a ello, pero realmente el trabajo es trabajo y no me tiene que gustar. Tengo un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde que normalmente no se cumple, pues trabajo hasta más tarde. Sin embargo, llevo un tiempo, unos 2 años, pasándolo muy mal con el trabajo. No sé muy bien qué me ocurre. Me veo como un inútil, que todo me sobrepasa y que todo me viene grande. Muchas veces tengo ganas de llorar y se me hace muy cuesta arriba el día y me cuesta ver a Dios. Ofrezco el día, rezo todas las mañanas el ofrecimiento de obras, un misterio del rosario y alguna oración más, 3 Ave Marías, un Padre Nuestro y un Gloria, pero no encuentro motivación para trabajar ni lo vivo con amor. No sé qué hacer, pues realmente quiero vivirlo con paz, con amor y con la tranquilidad interior que da ser creyente, pero sin embargo no lo consigo. No sé qué puedo hacer ni cómo afrontarlo, pues llego a dudar de si mi fe es verdadera o no, pues si estuviese sustentado en Cristo, estos sentimientos no los tendría. Creo también que puede ser soberbia, por lo que rezo también las letanías de la humildad, pero no siempre me ayuda. Quiero querer la voluntad de Dios para mí. Así se lo pido en oración, diciéndole que me quite mi voluntad, que no la quiero, y que me dé su voluntad para mí. Que mi voluntad sea la suya y no que la suya sea la mía, en definitiva. Pero no lo consigo. Creo que he llegado a pecar de desesperanza en algún momento, pues como digo, llevo un tiempo así y no encuentro solución. Agradecería una respuesta y luz, pues el caminar no está siendo fácil. Lamento a lo largo del mensaje. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, como siempre decimos en este programa, nuestro objetivo no es el de hacer un consultorio personal, sino el de ayudar a generar criterio, el discernimiento. Y aquí lo importante es que busquemos algún acompañamiento personal cada uno de nosotros.
porque no se puede sustituir el acompañamiento personal con una consulta, ¿no?, hecha por. Pero bueno, yo sí que diría algún criterio, algún criterio. Lo está pasando mal, se le hace muy duro, muy difícil, ¿no?, pues vivir con gozo el trabajo. Yo haría una pregunta. ¿Esa crisis se circunscribe al momento del trabajo, o en el fondo esa crisis también acontece fuera del trabajo, pues en la vida familiar, donde también lo paso mal, o en mis otras actividades sociales? O si esto es importante, porque claro, si acontece fuera del trabajo también, el problema pues está obviamente dentro de mí, ¿eh? Si acontece exclusivamente en el trabajo, a ver, pues cabe la posibilidad ciertamente de que uno se tenga que plantear si este es mi trabajo. Se lo tiene que plantear. Claro, esto que ha dicho el oyente de que el trabajo es el trabajo y no me tiene por qué gustar, bueno, a ver, yo creo que eso, yo no diría esa frase, me parece demasiado voluntarista. En el fondo, el ideal es que el trabajo también sea vocacionado, aunque comprendo que hay algunos trabajos que no es tan fácil que sean vocacionados, pero hay que buscarlo como ideal y no excluir el que yo pues tenga que ir buscando, discerniendo, ¿no?, en qué trabajo veo que mis talentos se desarrollan mejor, qué tipo de trabajo está más hecho para los dones y los talentos que Dios me ha dado. Y eso también podría estar detrás de esta crisis. No digo que esté, digo que podría estar, y creo que hay que explorarlo, ¿no? Yo haría esas dos preguntas. Y ya sé que no siempre se puede cambiar de trabajo, porque es que a veces dicen, no, cualquiera deja el trabajo y me quedo no, pero a veces sí, a veces hay que explorar, ¿no? Pues de qué manera yo también busco el trabajo más vocacionado posible, que aquí hay que contrastar, ¿no?, pues lo posible con lo fáctico, ¿eh? Bueno, aunque sea brevemente, tenemos nuestro momento también para el tocat, y nos toca comentar el punto 319 del DOCAT, de este compendio de doctrina social hecho para jóvenes, y pregunta: ¿me puedo involucrar en un partido político aunque sus posiciones no siempre coincidan con las de la doctrina cristiana? Y atento aquí a la respuesta que se da, que alguna cosa yo también quiero decir al respecto. Dice: sí, como católicos tenemos la tarea de transformar la sociedad en una civilización del amor. Y involucrándonos en partidos políticos tenemos, por tanto, a nuestro alcance los instrumentos para ello y para mostrarnos solidarios con los débiles. Servimos al bien común si en nuestros partidos realmente la primacía de la persona, reafirmamos la primacía de la persona y trabajamos por estructuras solidarias según el principio de subsidiariedad. Los partidos que hacen públicos sus programas necesitan mayorías para implementarlos. Pero puesto que la doctrina cristiana resulta a veces incómoda, apenas hay partidos en los que la doctrina cristiana se vea reflejada plenamente. Esto implica que los católicos tenemos que actuar con responsabilidad para fortalecer los respectivos posicionamientos y lograr que estos sean mayoritarios. El requisito indispensable para una involucración responsable en un partido político debe ser el reconocimiento fundamental dentro de este de la dignidad inalienable del ser humano, de los derechos humanos, de la personalidad y de la protección de la vida, así como un posicionamiento jurídico de la Iglesia en la sociedad, según los acuerdos constitucionales de los diferentes países. Por ello, a un cristiano no se le ha perdido nada en aquellos partidos cuyos programas exalten la violencia, el odio, la demagogia, el racismo o la lucha de clases. Bueno, como veis, la esencia de la respuesta es: ¿se puede involucrar un católico en un partido político cuyo programa no conjugue plenamente con el cristianismo? Y la respuesta es sí,
porque de hecho pues podemos decir que prácticamente no existen en el mundo partidos políticos que conjuguen al 100% con el ideario del cristianismo, de la doctrina social católica. Y por lo tanto alguien puede estar llamado a intentar desde dentro de un partido, a intentar inclinar la balanza hacia esos valores cristianos. Pues porque se necesitan a veces pues llegar a conformar mayorías, y si yo aquí meto mi peso específico, puedo ayudar en ello. Ahora bien, dice el punto 319, eso no hasta el punto de que yo pueda hacerme presente en un partido que no respete unos mínimos, ¿no? ¿Y cuáles son esos mínimos? Pues mira, esos mínimos son, pues yo me atrevería a decir, los principios innegociables de los que habló Benedicto XVI. El principio innegociable del respeto a la vida del niño no nacido, por ejemplo. A ver, yo puedo estar en un partido político que reconozca, que reconozca el aborto, o sea, que aplauda el aborto, que lo defienda. Pues no puedo estar en él. A ver, eso ya es incompatible con nuestro ser. Yo puedo estar en un partido que no reconozca el derecho de los padres a la educación de los hijos y que tenga una visión en la que es el Estado no. O sea, es decir, hay cosas que son principios innegociables, de los que habló Benedicto XVI, que es pues la opción por los pobres y nuestra visión en la que los pobres y los últimos tengan nuestra atención prioritaria, el ejercicio del principio de subsidiariedad, el respeto del derecho de los padres a la educación de sus hijos, el respeto de la libertad religiosa y el respeto del don de la vida, son como puntos innegociables, ¿no? En los que dice no tiene sentido, a mí no se me ha perdido nada estar en un partido que no reconozca estos principios. Bueno, perdón porque tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.